Bienvenidos a Frontera Geek. Como parte de nuestra serie de videos sobre la nueva era de Mad Max, el día de hoy les traemos las historias que antecedieron los eventos de Fury Road en los cómics precuela de la editorial Vértigo. ¿Quién es Immortan Joe? ¿Por qué Furiosa lo traicionó? ¿Quién es la niña de las visiones de Max? ¿Cómo es que consiguió tener otro Interceptor? Todo eso y más en el video de hoy. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. En la nueva era de Mad Max, tras el estreno de Fury Road en el 2015, una película que se volvió controversial por la dualidad protagónica que desembocó en la poco exitosa precuela Furiosa del presente año 2024, la incorporación de nuevos personajes y villanos en un contexto más organizado que incluía un imperio ya formado, con una especie de religión y adeptos fanáticos que servían a los tiránicos gobernantes con puño de hierro, fueron profundizados en historias de cómic escritas por el mismo director y co-creador de Mad Max y todo su universo post-apocalíptico, George Miller. Los 4 números escritos por Miller fueron publicados por la editorial Vértigo, comenzando por el de Immortan Joe y Nox apenas un mes después del estreno del film, en julio del 2015, seguido por el de Furiosa el mes siguiente, y con los 2 más esperados números de Max Rokatansky los 2 siguientes. Tal como la portada de cada uno lo sugiere, cada número se enfoca en un personaje específico, aspectos de su origen o los eventos que condujeron a la trama del film. Y créannos que estas pequeñas historias son muy interesantes, quizás incluso más que la propia película, al menos en el rubro de desarrollo de personajes. Como ya dijimos, la historia base de todos los números fue escrita por George Miller y adaptada al formato por escritores de cómic y varios artistas, por lo que el estilo gráfico de un número a otro puede variar bastante. La historia del yermo viene en palabras de aquellos conocidos como History Men, los historiadores, aquellos lo suficientemente viejos como para recordar el cómo cayó la civilización y los conflictos de poder que ocurrieron después. Una de aquellas historias era la de un chico llamado Nox. En medio del desértico mundo de tormentas tóxicas del yermo, todavía existía un lugar de esperanza: la Ciudadela. Pero aún bajo su sombra, no existía ninguna ley más que la del simple instinto de supervivencia, a costa de su propia humanidad. Una familia aún aferrada al cariño y protección de una civilización extinta fue separada al llegar al territorio de la Ciudadela. El hombre fue llevado a morir en los desafíos donde solo los más fuertes sobrevivían, y el pequeño se alejó de su madre enferma en busca de su padre, pensando que se encontraba entre aquellos que se alzaban por encima de la plebe. Y así, ante las hordas de soldados del imperio, la gallardía del pequeño sorprendió a sus tenientes, haciéndose de un lugar entre sus filas. El pequeño fue llamado Nox, una nuez difícil de romper. Y aunque había perdido a su padre, eventualmente encontró un sustituto, aquel al que él y sus hermanos de armas arengaban llamándolo inmortal. Según los historiadores, el joven Nox se hizo célebre por sus hazañas y sacrificio para ayudar a derrocar a un tirano.
el hombre que se hizo conocido por supuestamente haber engañado a la muerte, y el mito de su inmortalidad comenzó con la Gran Caída. Un día miércoles como cualquier otro, la energía se apagó y nunca más regresó. El mundo pasó el punto de no retorno y las aspiraciones de los sobrevivientes se redujeron al simple deseo de sobrevivir. Pero aquellos que podían dejar atrás la lenta muerte de las ciudades, aquellos fuertes y en poder de armas que no tenían miedo de usar, ellos buscaban algo más. La visión de un nuevo mundo surgiendo de las cenizas del anterior. Y su líder era un militar, el coronel Joe Moore, un veterano de las guerras del petróleo, héroe de las guerras por el agua. El coronel y sus esbirros principales, el mayor Kalashnikov, un adicto al uso de armas, y un frío estratega al que llamaban Deep Dog, arrasaban y robaban en cada poblado que encontraban, y con el tiempo, su ejército de conquista comenzó a crecer, raptando a las mujeres y niños y aniquilando a los líderes e hijos de otros grupos, purgando a los débiles y asimilando a los fuertes. Y fue en uno de esos asaltos en los que un hombre clamó por su vida bajo la promesa de conducirlos a grandes cantidades de agua pura. Tal como aquel hombre gordo les prometió, encontraron un refugio, una potencial base de operaciones habitada por un grupo de hombres, una ciudadela erigida sobre un gran lago de agua subterránea, la suficiente para varias vidas. El hallazgo que formó la visión del coronel. La campaña por la toma de la ciudadela pasó de negociaciones truncas hasta un sangriento primer conflicto. El coronel y sus hombres hallaron una refinería de petróleo abandonada y una mina de plomo hacia el oeste, los primeros anexos de su futuro imperio. Pero las defensas de la ciudadela eran formidables. Las fuerzas del coronel no parecían tener oportunidad, hasta que por medio de una soga atada a un lagarto que guiaron con alimento, el coronel y sus segundos lograron escalar y pasar sus barreras, logrando flanquear a los residentes y forzándolos a destruir un puente de conexión que dejó a los 3 hombres aislados de su ejército, justo en el corazón del territorio enemigo. Pero para el amanecer del primer día, la ciudadela había comenzado a arder. Pronto vieron a algunos de sus enemigos siendo exhibidos como advertencia. Y después de una larga espera, en la mañana del tercer día, el coronel reapareció, surgiendo victorioso de la oscuridad de la ciudadela. Transformó la derrota en victoria, y de la muerte trajo resurrección. La visión de su retorno fue ovacionada por su ejército, los hombres que comenzaron a creer que su líder era en realidad inmortal, y así fue que comenzó la leyenda de Immortan Joe, el mito que gobernó el yermo por muchos años desde la ciudadela, reconstruida en una forma que hizo honor a su monarca. La refinería de petróleo proveería el combustible y gasolina para su armada bajo el gobierno del hombre que lo llevó hasta ahí, quien a partir de entonces sería conocido como The People Eater, regidor de Ciudad Gasolina. La mina de plomo, llamada desde entonces la Granja de Balas, fue puesta a producir armas, pólvora y municiones bajo la administración del mayor Kalashnikov, referido desde entonces como el Granjero de Balas. Ese triunvirato rigió el creciente imperio del yermo, al que miles llegaron con la esperanza de hallar refugio, solo para ser convertidos en productos a disposición de sus gobernantes. Los jóvenes fueron asimilados en la maquinaria de guerra, construyendo la armada y siendo transformados en fanáticos dispuestos a dar sus vidas bajo la promesa de gloria en el más allá. Los chicos de la guerra, The War Boys. Con su poder, también creció su leyenda, y así, en la mente de los jóvenes alienados de su ejército, el coronel se convirtió en su dios, pero era una divinidad preocupada. Joe había tenido 3 hijos, un asesino psicópata llamado Scrotus, el gigante Rictus Erectus, con mucho más poder muscular que mental, y Corpus Callosum, un hombre atrapado en el cuerpo de un infante, todos productos del innatural estado del yermo.
Siendo todos ellos incapaces de asumir el manto de su visión del futuro, Joe construyó una bóveda con agua pura y aire limpio, un oasis sellado al que llamó el Domo, y en su interior encerró a las mujeres más puras y sanas que encontró para convertirlas en sus esposas, aquellas que tenían el potencial de concebir con él un heredero sano. Sangre y fuego forjaron el imperio de Joe, el inmortal, un cruel opresor de hombres cegado por su arrogancia. Los historiadores sabían que su ascenso fue posible debido a que sin vigilancia, la historia tenía formas de repetir las lecciones del pasado que nunca fueron aprendidas. Pero también sabían que en algún momento los cambios llegaban irremediablemente, tan poderosos como las aterradoras tormentas del desierto. Con la consigna de reformar el mundo a su imagen y semejanza, además de asegurarse de que sus mujeres reciban el agua, alimento y aire más puro, Immortan Joe buscó protegerlas incluso de la depresión, por lo que también les dio educación por medio de libros y arte, y para ello, una maestra, su gran error. Miss Giddy, una historiadora, la mujer que les impartió el conocimiento, el mismo que las encaminó por el sendero de la revolución. Durante la examinación de las mujeres en busca del momento más adecuado para intentar concebir, aún en presencia del mismo Joe, su enorme y tonto hijo, Rictus, incapaz de controlar sus impulsos, intentó tomar a una de las mujeres para sí, y aunque su padre logró frenarlo y dominarlo con tan solo la autoridad de su voz, sabía que su resentido vástago no se daría por vencido para saciar sus apetitos, por lo que decidió asignarles un guardián, alguien de confianza y capacitado para superar cualquier contratiempo. Imperator Furiosa, una misteriosa mujer cuya fama entre los rangos de la armada de Joe la antecedía por mucho. Y aunque las jóvenes esposas sabían que necesitaban ser protegidas de amenazas como Rictus, la inseguridad continuaba bajo la duda de ¿quién podría protegerlas de ella? La maestra intentaba instruirlas para que las actividades que tenían que atender con el monarca no las alcance en sus mentes. Palabras de consuelo que les impartía mientras las aseaba y preparaba según los requerimientos del gobernante. Todo en presencia de su guardiana, desde los preparativos hasta el momento en que las jóvenes tenían que someterse al grotesco y enfermo cuerpo de Immortan Joe. Todas ellas pasaban por lo mismo, horrendos recuerdos y temores que todas compartían y que generaban en ellas rabia y resentimiento, tanto que llegaban incluso a reclamar a su guardiana que del único que necesitaban protección era de aquel al que servía. Eventualmente la joven Angarath se volvió su favorita al ser la primera en quedar embarazada, por lo que buscando asegurar que el proceso no sufra contratiempos, ordenó a su guardiana extremar su vigilancia, sobre todo a su maestra, noticia que comenzó a crear conflicto en la mente de la silenciosa mujer. Aterrada por lo que estaba afrontando, la mujer embarazada comenzó a caer en depresión y aislamiento, atrayendo la atención de Furiosa. Una de aquellas noches de observación, mientras las jóvenes dormían exceptuando por Angarath, quien aparentemente continuaba leyendo, Giddy se acercó a Furiosa para expresarle su preocupación respecto al futuro de las chicas, y es que tenían mentes fuertes, pero bajo el puño de Immortan Joe, todas iban a perecer. Ellas necesitaban un líder. Aquella misma noche, muy poco después, Furiosa vio subir a Angarath las escaleras como siempre, pero fue al reparar en que la joven tenía en sus manos un alambre de metal que la guardiana se percató del peligro, por lo que rápidamente corrió tras ella y llegó a tiempo para impedir que cumpla su objetivo. Haciendo honor a su nombre, la mujer desató su furia contra la desesperada Angarath aún en presencia de sus compañeras, y fue entonces que las encaró con una realidad que ellas nunca tomaron en cuenta. Afuera de aquel domo había gente que no tenía comida, que no tenía refugio. Vivían en total miseria y enfermedad, ni siquiera tenían agua para beber, pero ellas incluso podían bañarse en ella. Las mujeres tenían tanto para dar, para poder continuar, pero no tenían humildad ni gratitud. Y aunque el grupo señaló que tampoco tenían libertad,
Furiosa les hizo ver que era un error creer que allá afuera la tendrían, pues no lograrían sobrevivir ni un solo día. Para Furiosa, las jóvenes debían levantarse cada día y ser agradecidas por todo lo que tenían. Y aunque Angharad le replicó que eso era fácil de decir para ella porque solo sabía de guerra y de matar, la guardiana le hizo ver que no tenía autoridad alguna para criticarla. Matar era justo lo que ella estuvo a punto de hacer. Después de eso, el silencio entre todas ellas duró por varias semanas, hasta que Angharad lo rompió al tratar de comprender sus motivaciones. Tras preguntarle si es que ella alguna vez fue una de las esposas de Immortan Joe, le confesó que había decidido tener a su bebé y que lo iba a proteger, algo que a Furiosa le dio gusto escuchar. Pero su decisión no tuvo nada que ver con Joe. Su hijo no iba a ser un señor de la guerra. Tenían que alejarse del alcance de su padre, y si Furiosa había logrado sobrevivir, ellas también podían hacerlo. Tenía que existir algún lugar mejor allá afuera. Con el tiempo, las otras chicas también comenzaron a acercarse y entablar lazos menos tensos con su guardiana, quien en todo momento las animaba a persistir. Eventualmente, Furiosa también comenzó a ceder y permitir que la conozcan, revelando ante ellas que provenía de un lugar muy lejano, que fue secuestrada, y con lágrimas en sus ojos, que su madre murió cuando eso sucedió. El tiempo pasó y la época en que Joe la sometía para concebir un heredero volvió a llegar, aunque esta vez, la actitud y sensación de Furiosa al respecto era muy diferente. Aquella noche, el monarca de la ciudadela bajó al domo para gozar del arte de las jóvenes antes de tomarlas, pero cuando designó a la primera de la noche, la enfurecida Dag reaccionó histéricamente, insultándolo y provocando que desate su ira contra ella. Sabiendo que la castigaría pero que no la aniquilaría, Furiosa contuvo a las demás chicas y evitó que el problema sea grande. Pero fue entonces que Immortan Joe anunció nuevas medidas para las rebeldes. A sus ojos, él les había dado una libertad que ni siquiera él tenía. Les había dado refugio y agua fresca para beber y asearse, aire limpio, libros y música, una maestra que las guíe e incluso a su mejor guerrera para mantenerlas a salvo. Pero no veía en ellas ninguna gratitud. A partir de ese momento, tendrían que hacer lo que él ordenara. 2 días después, Furiosa decidió confesarles que sabía de la existencia de un lugar verde, la tierra de muchas madres, donde había plantas, árboles y animales, y aunque también había hombres, eran las mujeres quienes lo regían, un lugar que albergaba esperanza para el futuro. Y aunque había pasado mucho tiempo y no podía asegurar que aún exista, todas coincidieron en que la posibilidad era suficiente para tener esperanza. La conversación fue interrumpida por el arribo de Joe, quien como parte de sus nuevas medidas les había llevado cinturones de castidad, objetos que tendrían que usar de ahí en adelante, y con eso, la presencia de Furiosa se había hecho innecesaria, por lo que le asignó un nuevo camión de guerra. Sus servicios ahí ya no eran necesarios. Así, los días oscuros retornaron para las esposas. Dag presentía que también había quedado embarazada, y aunque en principio había caído en la rabia y resentimiento, Angharad volvió a recordarles que darse por vencidas era permitir que su enemigo gane. Furiosa les había enseñado a mantener su espíritu fuerte y valorarse, que mientras estuvieran juntas y unidas no debían temer. Aquella noche, mientras el grupo de mujeres dormía, su ex guardiana apareció ante ellas y les ordenó que se vistan. Iban a irse justo en ese momento. Todas estaban llenas de preguntas, pero Furiosa no respondería nada. Se limitó a decirles que ninguna de ellas estaba preparada para el viaje y que no habían garantías de nada. Por su parte, solo tenía una petición: plantar una semilla de durazno en su destino. Y después de corroborar que todas estuvieran de acuerdo en viajar con ella bajo sus órdenes y condiciones,
Las jóvenes se despidieron de su querida maestra, quien por su edad no podría sobrevivir en la cruzada que tenían por delante. Esa fue la última vez que Giddy las vio. Nunca supo si lograron soportar la furia del camino. Immortan Joe se había creído sus propias mentiras, su supuesta omnipotencia. Llevándose a sus esposas, Furiosa le enseñaría la verdad. Y el resto es historia. Esos son los dos primeros cómics de Mad Max Fury Road, centrados en Furiosa, Immortan Joe y en menor grado en Nox. Es justo señalar que los dos números narrados hacen un mayor desarrollo de los personajes que la misma película, revelando el origen, el proceso del ascenso y motivaciones de Immortan Joe como gobernante de la Ciudadela y la razón por la que Furiosa decide traicionarlo. Una larga y accidentada convivencia con el grupo de esposas, con quienes desarrolla lazos afectivos y de hermandad. Muchos de los que vieron la película de Furiosa señalan que nunca se revela la razón del odio de la mujer hacia el gobernante, y es cierto, es solo en este cómic donde se narra, y aunque en realidad no se trata de odio personal, sino más bien un resentimiento solidario por sus nuevas hermanas, al menos ahora sí existe una razón. Con la historia de Joe no hay mayores incongruencias cronológicas salvo el hecho de que la caída de la civilización fue postergada unos años, permitiendo que existan referencias históricas que no habían sucedido aún en la época en la que las películas originales de Mad Max sucedieron. Respecto al cómic de Furiosa, según lo visto en su película, la historia sucedería después de su venganza contra Dementus y antes de los eventos de Fury Road, aunque tanto la película como el cómic muestran el momento en el que las esposas de Immortan Joe deciden fugarse de la Ciudadela junto a ella. La única incongruencia temporal o argumental en este caso sería la semilla de durazno. Según la película de Furiosa, dicha semilla fue plantada como parte de su venganza final contra Dementus. En el cómic, la semilla aún está en su poder, de manera que la historia original de Furiosa escrita por George Miller fue modificada para hacer su precuela e introducir más personajes e historia. Si bien es interesante saber más de la mitología de la nueva era de Mad Max en sus antagonistas y coprotagonistas, nadie puede negar que el real interés de la saga está en el propio Max. Y como complemento a la película, Miller escribió 2 números de cómics centrados solo en él. E increíblemente, con referencias o el reuso de algunos recursos de las películas clásicas, esos cómics son la historia que todos hubiéramos querido ver en pantalla. Revelan cuál es la conexión con las películas originales, el origen del segundo Interceptor y la identidad de la niña que protagoniza las visiones de Max. Pero todo eso lo verán en nuestro siguiente video. Atentos al canal. Enviamos un saludo muy especial a nuestros amigos y miembros del canal, Alejandra González, Juan Sierra Cuellar y Roal Torres por sus cumpleaños los últimos días del mes de mayo. Esperamos que hayan pasado un día excelente. Y como siempre, muchas gracias a todos por su apoyo, amigos. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.